Hoy vamos a aprender o a recordar qué significa una interpretación alegórica. Una interpretación alegórica de la Biblia es un modo de tomar los elementos de un relato y compararlos, conectarlos con otras realidades posteriores. Esto se entiende mejor con un ejemplo. Piensa en el Cordero de la Pascua para los judíos. Ese Cordero de la Pascua era un animalito, pero luego nosotros vemos que Juan Bautista dice que Cristo es el Cordero de Dios. De tal manera que cuando nosotros, a la luz de lo que dijo Juan Bautista y de lo que sabemos de Cristo, a la luz de eso, volvemos al texto del Antiguo Testamento, descubrimos en ese texto elementos que nos iluminan sobre el sacrificio de Cristo. O sea, lo que hacemos es comparar, conectar dos realidades. En este caso, una realidad del Antiguo Testamento, el sacrificio del Cordero Pascual, y una realidad del Nuevo Testamento, el sacrificio de Cristo. Y de esa comparación ganan ambos, porque aprendemos a mirar algunos elementos del sacrificio de Cristo que no eran evidentes, pero que al hacer la comparación, al hacer la conexión, quedan claros. Esa es una interpretación alegórica. Las interpretaciones alegóricas en el talento, en el ministerio de los padres de la iglesia alcanzaron unas alturas sublimes. Hay gente que es impresionante. Uno toma, por ejemplo, un San Juan Crisóstomo, un San Agustín, o un presbítero llamado Orígenes, que fue un verdadero artista de esta interpretación alegórica. Y lo que ellos lograron con este instrumento fue muy grande. Yo creo que esto es bueno comentarlo porque enriquece nuestra manera de leer la Biblia. Es como preguntarse un poco, ¿esto qué puede significar? ¿Qué puede significar hoy? ¿Cómo puedo comparar este texto con lo que estamos viviendo hoy? Hagamos ese pequeñito ejercicio con el arca, ya que la primera lectura de la misa de hoy nos habla del final del diluvio y nos habla de Noé en el arca, pues tomemos ese elemento. No voy a ser original. Lo que ustedes me van a escuchar es todo tomado precisamente de los padres de la iglesia, que son maestros magníficos de meditación, de predicación. Por ejemplo, se puede comparar al arca, el arca de Noé, la podemos comparar con la iglesia. La iglesia que acoge y protege en medio de las tempestades de este mundo, en medio del desastre que el pecado causa en la vida humana, tenemos un arca que nos recibe, que es la casa de todos. Espiritualmente hablando, la iglesia es esa casa a donde vamos a refugiarnos. Así como el planeta Tierra ha sido llamado por el Papa Francisco la casa común, y así es, humanamente hablando, en el plano natural es la casa común, pues así también la iglesia es la casa común, pero en un plano superior, en el plano sobrenatural. Es la que nos recibe, nos acoge, nos protege. ¿Qué más podemos decir del arca en esta tónica alegórica en la que estamos? Podemos mirar el arca y podemos mirarla como una semilla de esperanza. ¡Qué hermoso! Semilla de esperanza. ¿Por qué? Porque resulta que en la historia del diluvio, pues el mundo entero está infectado, está corrompido por la obra del pecado. Y Dios quiere hacer como una especie de borrón y cuenta nueva. Acabemos con lo que hay, pero hay esperanza de un mundo nuevo. Y el comienzo de ese mundo nuevo es el arca. O sea que el arca es como la semilla de una nueva creación. Es el comienzo de una nueva historia.
Entonces podemos mirar al arca y compararla con la iglesia. O podemos mirar el arca y mirarla como una semilla de esperanza. O podemos pensar que el arca está hecha de madera, como hace uno de los padres de la iglesia. Por supuesto que el arca estaba hecha de madera. Y podemos pensar que esa arca de madera se mantuvo a flote en medio de la inundación. Y entonces uno de los padres dice que lo mismo es la cruz y que la cruz es el arca. Y que si nosotros nos aferramos a la cruz en medio del naufragio de tantas cosas que nos rodean en el mundo, si nos aferramos, encontramos en la cruz, podríamos decir, nuestra arca. Pero el capitán ya no es Noé, sino que el capitán es Cristo. Este tipo de comparación es lo que se llama una lectura alegórica. Y leyendo a los padres de la iglesia encuentras cantidad de textos de estos autores magníficos gratuitamente en internet. Leyendo a los padres de la iglesia, te repito, gente como San Juan Crisóstomo, San Basilio, San Máximo Confesor, San Gregorio Nacianceno, San Agustín, San Ambrosio, San Atanasio. Mirando a estos autores, leyéndolos, disfrutándolos, aprendemos a profundizar en la Sagrada Escritura desde unos ángulos, desde unas luces que uno honradamente tiene que decir, jamás se me hubiera ocurrido eso. Pero es la obra potente del Espíritu que está en ellos, en estos grandes santos, y que también nos va iluminando a nosotros. La gloria y la alabanza para el Señor. Amén.